Bien. Entonces, el Ateneo del cual presentamos el día de hoy es problemas para la concepción que podemos hacer desde un primer nivel de atención. Bien, como objetivos para esta presentación nos planteamos identificar los principales factores de riesgo que puedan afectar la fertilidad y dificultar con ello la concepción, conocer las diferentes estrategias para el abordaje inicial como médicos de familia y reconocer las oportunidades para abordar y prevenir los diferentes factores de riesgo que puedan dificultar la concepción. Bien, la bibliografía que utilizamos es la guía sobre la fertilidad para equipos de atención primaria, que es del año 2015 del Ministerio de Salud, la guía para el estudio y tratamiento de la fertilidad, que es del Programa Nacional de la Mujer de Chile, y otra guía que es Saber más sobre fertilidad y reproducción asistida de la Sociedad Española de Fertilidad del año 2002. Bien, en cuanto a lo que es la fertilidad en la atención primaria, ¿sí? No hay estadísticas que hablen de la incidencia o prevalencia a nivel mundial, sino que está todo sectorizado de acuerdo a los laboratorios que realizan las prácticas de reproducción asistida, pero se estima que entre un 10 y un 15% de las personas de la población en general presentan en algún momento alguna dificultad para lograr la concepción del embarazo, ¿sí? Y es ahí a donde entramos nosotros desde el primer nivel de atención, como médicos de familia, ¿sí? Porque somos el primer contacto que tiene esta persona o esta pareja con el sistema de salud. Para llevar a cabo un buen abordaje de estos pacientes y de estas entidades, ¿sí? Es necesario contar con redes, es clave el rol del médico de familia, que lo que va a hacer es acompañar a la persona desde que nace hasta el final de la vida con todos los acontecimientos vitales y estresantes, y que la búsqueda de un embarazo y el embarazo en sí no deja de ser un cambio y una etapa de la vida. Y para ello es necesario realizar un abordaje integral, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante en el Ateneo, donde vamos a ir explicando todo lo que sería lo ideal que uno haga para realizar un buen abordaje y una consejería preconcepcional adecuada. Bien, dentro de las causas que van a dificultar la concepción tenemos múltiples, ¿sí? Una de ellas es la infertilidad como patología propiamente dicha, que aparte tiene sus causas particulares que pueden ser tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Tenemos también que dificultar la concepción, la sexualidad, y lo hablamos y nos parece muy importante traerlo acá en el Ateneo, porque hay muchas personas que son con orientación sexual homosexuales, transgénero, transexuales, que en algún momento de su vida pueden presentar el deseo de concebir o de tener un hijo, y que presentan las dificultades tanto de acceso al sistema como personales también. Dificultades en el coito, ¿sí? Que puede llevar a dificultades para la concepción, hábitos tóxicos, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante detalladamente, y comorbilidades en general, también la genitourinaria y otras como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, que pueden llevar a dificultar la concepción. Bien, dentro de las causas que un poco nombraba recién en general Flavia, enfocándonos un poco a todo lo que son el aparato genitourinario, vamos a tener, por un lado, tener siempre presente que tenemos un factor que es endócrino y que va a influir tanto en la función de la ovulación, y que puede ser tanto una alteración a nivel funcional como una alteración a nivel orgánico, que en realidad lo que va a afectar y es lo que va a determinar en estas entidades va a ser la ovulación. Puede incluir distintas entidades, desde hiperprolactinemia, alteraciones a nivel tiroideo, hipogonadismo hipogonadotrófico, puede haber síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, o puede estar afectado también por personas que tengan una edad avanzada. Ya a nivel del tubo, del tracto genital y a nivel peritoneal, vamos a tener alteraciones estructurales también o funcionales, ya sean de la trompa de falopio o del entorno.
que pueden ser secundarias ya sean a distintas intervenciones quirúrgicas, a EPI, alguna oclusión tubaria, puede ser también presencia de endometriosis o adherencias pélvicas secundarias, ya sea a infecciones o a cirugías previas que tenga la persona. Como factor uterino, podemos encontrar presencias de sinetrias, de malformaciones, presencias de ligamas uterinos, de pólipos y también de pólipos endometriales. Ya a nivel cervical, nos podemos encontrar con alteraciones del moco cervical, nos podemos encontrar con distintas infecciones de transmisión sexual, pólipos y miomas también a este nivel. Puede haber desgarros previos o actuales que lleven a una estenosis o una oclusión cervical. Luego, teniendo en cuenta lo que es el factor seminal o espermático, podemos encontrar también distintos efectos morfológicos a nivel de los espermatozoides que van a estar determinados no solamente por la cantidad de espermatozoides, sino también por las características y la morfología que tengan, que van a determinar la movilidad y la capacidad que tenga cada espermatozoide para poder fecundar un ovocito. Puede haber también alteraciones eyaculatorias que incluyan desde la misma ausencia de una eyaculación en la persona, como así también una eyaculación retrógrada. Puede implicar también un problema lo que son varicoceles, obstrucciones de los conductos seminales, que en general son secundarias a también infecciones de transmisión sexual, y la exposición a calor o radiaciones, de la misma manera que alteraciones a nivel testicular que puedan llegar a ser idiopáticas. Y luego tenemos otro gran conjunto de factores que ya van a implicar factores de riesgo. En este caso puntual, que estamos hablando ahora para la concepción, pero también para otro montón de cuadros clínicos. ¿Qué va a ser? El consumo de drogas, incluido no solamente las drogas ilícitas, sino también lo que es el tabaco y el alcohol. Tratamos en la alimentación, refiriéndonos principalmente a cuando existe sobrepeso o obesidad, pero también cuando existe bajo peso. Cuando existe también falta o exceso de actividad física, puede estar influenciado por otras comorbilidades como la diabetes, como enfermedades suprarrenales, hepáticas, renales. También en este caso, y todo lo que es el estrés endocrino, va a estar afectado mucho por todo lo que es el estrés, la ansiedad y otros factores emocionales, que ahí ya vamos a ver que también es importante poder ir indagando. Y de la misma manera que puede llegar a estar afectado por distintas medicaciones, ¿sí? Que siempre recordemos que va a ser importante que podamos preguntar todas las comorbilidades previas que tenga la persona y los medicamentos habituales que toma. A nivel de todas estas que veníamos hablando, como para tener una imagen o una idea de cómo se distribuyen en cuanto a porcentajes, lo que nos plantea la Guía de la Nación es que en un 70% de los casos va a estar influido por factores femeninos y factores masculinos, dividiéndose la cantidad fisiológica de manera igualitaria. Un 35% por el factor femenino y un 35% por el factor masculino. Después existen factores mixtos que van a implicar un 20%, y es importante también tener en cuenta que existen problemas en la concepción sin una causa aparente, que más allá de que se hagan todos los estudios en los distintos niveles de complejidad, no se logre definir cuál es la causa en sí que lleva a esta imposibilidad en la concepción, y que no deja de ser un porcentaje importante, estamos hablando de un 10%. Bien, en cuanto al abordaje inicial, sí, podemos utilizar tanto el médico de familia como el ginecólogo, el obstetra y demás, la consejería como estrategia, que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la consejería como estrategia de prevención en los problemas o las dificultades que puedan surgir en la concepción, ¿sí? La consejería como estrategia es un espacio de asesoramiento que es personalizado, que va a estar muy implicado, definido por las necesidades individuales o de la pareja que concurra a la consulta, cuál sea la problemática inicial o cuál es el motivo real que los trae a la consulta, ¿sí? Uno tiene que estar preparado para brindar una información certera, oportuna, actualizada, ¿sí? Validada también en cuanto a las prácticas que uno realiza dentro de la medicina,
y que puedan ayudar a esta pareja o a esta persona que concurre a la consulta a tomar la mejor decisión para realizar un asesoramiento preconcepcional y que puedan tener la capacidad de decidir. Dentro de la consejería como estrategia utilizamos distintos ítems que los voy a ir hablando. La entrevista inicial, donde uno plantea una escucha activa, no hay que juzgar, no hay que hablar sobre la persona, permitir que se exprese y que ponga en la mesa todas las inquietudes, miedos, incertidumbres, motivos que lo hayan traído a la consulta y poder realizar de esa manera un abordaje más integral con todas las otras cosas, ¿sí? La entrevista inicial debe contener también, aparte de la escucha activa, el respeto por las inquietudes o por las decisiones que la otra persona pueda traer, pero también es un buen momento para brindar información adecuada, pero lo más importante es escuchar, ¿sí? Después de eso, de que uno escucha, tiene planteado sobre la mesa las inquietudes, los miedos, las dudas, el motivo de consulta de esta persona, de esta pareja, podemos realizar una anamnesis, ¿sí? Que la anamnesis es lo que nos va a determinar a nosotros poder tomar o realizar un asesoramiento preconcepcional de manera más adecuada, ¿sí? En la anamnesis es necesario indagar, preguntar sobre las patologías previas, preguntar sobre el consumo de sustancias, preguntar si usa alguna medicación, el consumo de tabaco, de alcohol. Es importante también los antecedentes heredofamiliares dentro de la anamnesis, ¿sí? Que no solo incluyen diabetes, hipertensión, asma, hipotiroidismo, sino también malformaciones congénitas que haya en la familia, síndromes genéticos, que todo esto nos va a permitir después realizar un buen asesoramiento preconcepcional, ¿sí? Es importante también preguntar sobre las inmunizaciones y sobre la presencia de infecciones o si han tenido infecciones de transmisión sexual, tanto la mujer como el varón, en el caso de que concurran como pareja, o individualmente la persona que concurra de manera individual, ¿sí? Es un espacio donde uno también tiene que estar dispuesto a la escucha activa, a no juzgar y a tratar de recabar la mayor información posible. En este ítem también es muy importante preguntar y indagar si ya han intentado previamente la concepción, si han tenido dificultades, cómo es el coito, cómo es la regularidad de las relaciones sexuales, cómo se sienten ellos con la relación sexual, si han tenido algún inconveniente o alguna dificultad, y preguntar también sobre los factores estresantes que puedan estar atravesando como pareja o individualmente estas personas que vienen a la consulta. Si han iniciado ya o han intentado la concepción previa, es importante preguntar si están tomando el suplemento con ácido fólico, ¿sí? Que lo ideal es hacerlo 3 meses previos a la concepción o a la búsqueda del embarazo. Otro ítem que es muy importante después de la entrevista y la anamnesis es el examen físico, ¿sí? Que dentro del examen físico tenemos que hacer un examen físico general, pero muy exhaustivo, tanto en la mujer como en el varón, ¿sí? En lo general abarcaría todo lo que son los parámetros vitales, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, peso, talla, presión arterial, ¿sí? Es importante realizar, aparte de todo el examen cardiovascular, genitourinario, respiratorio, el examen físico general, abocarnos mucho al examen ginecológico en el caso de ambos sexos, en el caso de que concurran los dos, y hacer hincapié en todo lo que es la búsqueda de miomas, de posibles malformaciones a nivel de la vulva, de la vagina, hacer una especuloscopía para evaluar si hay pólipos, si el estado general del cuello, si hay signos de ITS, tanto en el varón como en la mujer, ¿sí? En el varón es importante evaluar la parte testicular, ¿sí? Ver el tamaño del testículo, si hay antecedentes de criptorquidia, si ha sido intervenido por algún motivo, los dos, tanto el varón como la mujer, si ha tenido cirugías abdominales o pelvianas. En cuanto al varón, evaluar el testículo no solo en la posición, si está dentro de la bolsa escrotal, sino también evaluar el epidídimo, si hay quistes, si hay signos de varicoceles, si hay signos de hernia que también pueden dificultar
la concepción, ¿sí? En realidad pueden dificultar la funcionalidad de este aparato reproductor. Así que hay que hacer un examen físico exhaustivo, evaluando todas las posibilidades que puedan haber. Luego de eso, una vez que realizamos la entrevista inicial, la anamnesis y el examen físico, podemos identificar factores de riesgo que puedan ser los causantes de la dificultad para la concepción. Que yo no voy a hacer hincapié ahora, lo vamos a hablar un poquito más adelante, que lo va a detallar bien Agus, pero son múltiples factores y es a donde queremos llegar con este Ateneo de hacer hincapié para prevenir muchos problemas de la concepción. Estudios complementarios, en este caso tenemos dos opciones, como consejería. Lo ideal sería si el paciente trae un estudio previo, quizás no tiene una diabetes que está en reciente diagnóstico, un hipotiroidismo, evaluar si no hay anemia, infecciones de transmisión sexual, todas estas cosas en estudios previos, pero uno también lo puede solicitar dentro de la consejería pensando más ya en un asesoramiento preconcepcional, ¿sí? También se puede pedir ecografías abdominales, pero no son de primera necesidad, sí un laboratorio donde se evaluaría hemograma, colesterol total, TSH, glucemia, ITS, estas cosas se las puede traer el paciente a la consulta o bien la podemos solicitar como un laboratorio básico o inicial para un asesoramiento preconcepcional. Y con todas estas ítems que involucra la consejería, podemos llegar a hacer un asesoramiento preconcepcional de manera adecuada, con toda la información que necesitamos y brindarle al paciente toda la información oportuna, validada, para que él pueda tomar la decisión de acuerdo a las opciones que uno evalúe en base a esa consejería. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de estas consultas es que si nosotros no identificamos causas claras o factores de riesgo, dentro de los de este primer manejo inicial se hará la derivación oportuna. Y en el caso que no haya, que todavía no se haya planteado el deseo de la concepción ahora, sino que quizás no sea un problema que lo vengan trayendo, sino que lo plantean como de presentes en futuro, sí hacer mucho hincapié en lo que es la prevención y poder acostumbrarnos a ir haciendo la prevención desde antes que el paciente lo solicite a la demanda. Entonces, dentro de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que podemos abordar en un primer nivel de atención, vamos a tener, por un lado, tener presente lo de la edad de la persona. Es importante tener en cuenta que todas las personas con útero tienen una edad fértil que se le llama la más óptima, que es entre los 20 y los 30 años. Se sabe a través de distintos estudios que a partir de los 30 años comienza a declinar el tema de la capacidad del ovario de poder generar una maduración de los ovocitos. Y ya llegando a los 40 años, ya esa capacidad toma como un declive mucho más marcado. Esta es una información que si bien nosotros lo tenemos presente, no necesariamente tiene que estar presente en la comunidad en general. Entonces, como comentaba mi compañera, son oportunidades para poder también compartir toda esta información con los pacientes, compartir toda la información con las personas para que tengan en cuenta esto. Si bien sabemos que existen personas con úteros que han tenido la posibilidad de gestar con más de 40 años, implica una minoría y que también implica un embarazo de riesgo que va a ser necesario poder seguirlo más de cerca. En cuanto a lo que nombrábamos al principio de alteraciones en cuanto a la alimentación, tenemos por un lado lo que es el sobrepeso y la obesidad. Hemos visto de que las personas con obesidad, principalmente lo que es la obesidad central, que es la que tiene el peor pronóstico relacionado a lo que son los problemas con la concepción, en personas que tienen la misma edad, pero que una tiene obesidad menos, que una tiene un peso adecuado, la persona con obesidad tiene un riesgo de infertilidad 3 veces más que una persona con peso adecuado. Esa es una información que nosotros tenemos que tener en claro, ¿sí? Tanto lo que es la persona con útero como la persona con gonas masculinas, ¿sí? A esto se le suma, a su vez, de que la obesidad de por sí es una entidad que va a estar relacionada a otras patologías, que va a poder, generalmente, está asociada a sedentarismo y que nosotros sabemos que va a empezar a influir en lo que es la presión arterial, en lo que es la diabetes, por ahí la
resistencia a la insulina, y que todas estas patologías en sí, llegado al caso, si existe la posibilidad de que se pueda dar la concepción, también va a implicar que sea un embarazo de riesgo. Y el tema del peso es importante que nosotros también lo podamos tener en cuenta también en la persona que tiene gónadas masculinas, ¿sí? Acá en la imagen que colocamos acá encima se ve pintado en rosa cómo es la calidad seminal, ¿sí?, de las personas con gónadas masculinas en base al índice de masa corporal. En donde vemos cómo decae cuando ya una persona está con obesidad y obesidad mórbida, lo que es la calidad seminal, ¿sí? Refiriéndonos a calidad seminal con todo lo que hablábamos antes, de alteraciones a nivel en cuanto a la cantidad de espermatozoides, en cuanto a la morfología de esos espermatozoides, y la capacidad de poder fecundar que tienen esas células. Y por otro lado tenemos el otro extremo, ¿sí?, que es el bajo peso. En general, el gran punto del bajo peso es que va a producir la anovulación. Nosotros necesitamos como un nivel mínimo de grasa corporal para que se produzca la ovulación, un 20% de grasa corporal, ¿sí? Y esta es información que es importante que nosotros podamos tener en cuenta para poder hacer el acompañamiento, ¿sí? En estos dos extremos, entre los que estamos, es importante que nosotros podamos ir haciendo todo lo que es la consejería en cuanto a la alimentación, poder hacer un acompañamiento, tanto para el descenso como para la ganancia de peso, que sea un descenso y una ganancia, pero que sean sostenidas en el tiempo y relacionados no solamente al objetivo que pueda presentar el paciente, que es la concepción, sino también para la calidad de vida que pueda llevar el paciente. Obviamente, toda esta entidad, estos problemas de concepción, siempre van a ser enfocados y abordados idealmente de manera interdisciplinaria. Entonces, si bien se hará la derivación oportuna al nutricionista, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que estos son parámetros muy importantes y que nosotros podemos acompañar las indicaciones que diga el nutricionista con la consejería y el seguimiento que nosotros podamos hacer en el consultorio. Bien, tenemos que desaconsejar lo que es el tabaco. ¿Por qué? Porque vimos que el tabaquismo va a disminuir la fertilidad en ambos progenitores, ¿sí? Por un lado, en lo que es las personas con gónadas masculinas, nos vamos a encontrar que va a disminuir la cantidad y la calidad de los espermatozoides que existen en cada eyaculación. Principalmente, lo que se ha visto en distintos estudios que produce alteraciones morfológicas, ¿sí? Se terminan formando espermatozoides que son con malformaciones, que son incapaces de poder fertilizar el ovocito. Y en lo que respecta a las personas con gónadas femeninas, nos vamos a encontrar que empeora lo que es la madurez ovocitaria, ¿sí? Principalmente lo que hace el tabaco es acelerar la depresión del ovocito antes de que esté maduro, antes que tenga la capacidad para poder ser fecundado por el espermatozoide. Y a eso se le suma que disminuye la vasculatura de toda la zona. Entonces, en el hipotético caso que se haya podido dar la fecundación, no se va a poder hacer la implantación por la disminución de la vasculatura que nosotros vamos a tener también a nivel endometrial. Y, a su vez, al haber menos vasculatura, esto también puede producir distintas alteraciones a nivel de la trompa que haga que sea que haya mayor predisposición a que haya embarazos ectópicos, ¿sí? Entonces, una persona que está con deseos de poder tener una concepción, es importante poder tener en cuenta estos 6 ítems. Por un lado, que disminuye la fertilidad, como explicaba recién, que están más relacionados a lo que son abortos espontáneos, por esto mismo que hablábamos, que muchas veces esas rametas que se fecundan tienen malformaciones en sí que lleva a que se lleven a cabo estos abortos. El tema de la presencia de embarazos ectópicos, y si ese tabaquismo se sigue sosteniendo aparte durante toda la gestación, vamos a estar relacionados a lo que son partos prematuros, retraso de crecimiento intrauterino, y está relacionado a muchos recién nacidos que tienen bajo peso. Por otro lado, tenemos todas las demás drogas, incluido el alcohol, ¿sí? Y con otras drogas, las que han sido más estudiadas en lo que respecta a la concepción, ha sido la marihuana, la cocaína, la heroína, la cafeína,
anfetaminas y el LSD. Lo que se ha visto es que produce daños también en ambos gametas, muy parecidas a lo que explicaba recién con el tabaco, pero que estas, principalmente lo que es el alcohol, que es quizás lo que tiene más estudios llevados a cabo, produce una alteración al nivel del eje hormonal, que lleva a que no se pueda hacer la liberación de los óvulos para la concepción. Y por otro lado, el alcohol, cuando cuando la persona presenta alcoholismo, se ha visto que existe también una alteración en cuanto a la absorción de distintos nutrientes y entre ellos lo que es el ácido fólico. Entonces vamos a tener gestaciones en donde haya presente una alteración en el cierre del tubo neural que pueda llevar después o a niños que tengan este tipo de malformaciones o a abortos espontáneos que se puedan dar durante el embarazo. Bien, entonces, para cerrar, con respecto a lo que es el tabaco, el alcohol y otras drogas, es muy importante que nosotros podamos hacer siempre desaconsejar el consumo de las mismas y poder acompañar, entendiendo que hacer el abandono del consumo de estas sustancias no es fácil y que implica todo un ciclo que muchas veces lo hemos nombrado, que tiene también recaídas muchas veces en el proceso. Ya de por sí, los problemas en la concepción implican mucha frustración para la persona y a veces también frustración para el profesional que está acompañando, porque no se puede definir a ciencia cierta muchas veces cuál es la causa. Entonces, es importante que podamos entender que es un proceso y que si a eso está asociado un consumo problemático de algún tipo de sustancia, va a implicar un acompañamiento acá también interdisciplinario, siempre con todo lo que es el área de salud mental. Bien, otro punto en donde nosotros podemos hacer prevención es a nivel de las ITS. Es importantísimo que nos acostumbremos a recomendar el uso del preservativo como método de barrera, ¿sí? Los estudios nos han mostrado que existen más de 30 microorganismos entre bacterias, virus y parásitos que están relacionados a problemas con la concepción. No únicamente los 4 típicos que nosotros conocemos de clamidia, gonorrea, los que siempre indagamos, sino que existen un montón, muchas veces para la gran mayoría, si bien por ahí son infrecuentes, no tenemos reactivos que todavía que los permitan dotar. Entonces, es importante que siempre nos acostumbremos a utilizar, a recomendar el uso del preservativo. Estas infecciones de transmisión sexual van a producir una alteración anatomofuncional, ¿sí? Todas las infecciones van a producir, por un lado, en el hombre, produciendo tanto lo que son orquiditis, epididimitis o la combinación de ambas, como así también en la mujer pueden llegar a producir lo que es la EPI, ¿sí? La enfermedad pélvica inflamatoria, que va a llevar al desarrollo de adherencias intrauterinas y dentro de las trompas, que esas después van a implicar a que haya mayor riesgo a enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, tener también en cuenta que tenemos infecciones de transmisión sexual que tienen transmisión vertical, que pasan de la mamá al bebé, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos hablarlo con los pacientes, que les podamos explicar para poder cortar con esta transmisión y siempre hacer el rastreo activo de las más prevalentes en cada lugar. Y siempre también es una buena oportunidad para para desmitificar todas aquellas pensamientos relacionados a los métodos anticonceptivos y a infecciones de transmisión sexual y a la concepción, ¿sí? Por un lado, el desmitificar el tema del DIU como un método que tenga un factor de riesgo de que se produzca alguna infección, ¿sí? En sí, lo que nos han demostrado los estudios es que no existe mayor riesgo de infección por el uso del DIU, que las únicas situaciones de infección que se han visto con DIU están presentes principalmente en el primer mes y que están relacionados con la técnica de colocación del DIU. Entonces, por un lado nosotros, tener presente también esto nos va a permitir ser mucho más estrictos a la hora de poder hacerlo con la técnica correcta en el momento de colocación, pero también poder explicarle a la persona que ante la presencia de un deseo de no tener hijos, de
anticoncepción, el DIU no va a repercutir en el futuro si desea tener algún hijo. Y por otro lado, los métodos anticonceptivos hormonales, explicarle a la persona que no se relacionan con infertilidad, que sí obviamente la presencia de hormonas en el cuerpo, dependiendo de la localización, si son sistémicas o si son locales, pueden llegar a demorar de uno a 3 meses, pero que sí es importante tener en cuenta que si bien los anticonceptivos combinados tienen como función la anovulación, es decir, que son ovocitos que no se liberan, el paso del tiempo y el mismo proceso del envejecimiento va afectando a todos los óvulos que estén en el ovario. Entonces, si bien no se van a haber liberado todos los óvulos, ya existe una determinada edad en la que esos óvulos se van a encontrar en el mismo proceso de envejecimiento propio de la edad de cada persona. Para continuar, es importante que tengamos presente cómo prevenir complicaciones de abortos y de legrados. Que básicamente tenemos dos grandes ejes, que va a ser, por un lado, la prevención de abortos y por otro lado, aquellos abortos que sean necesarios que se lleven, que sean llevados de manera segura, ¿sí? Entonces, es a lo que siempre nosotros apuntamos y por ahí insistimos, que es el hecho de apostar a los métodos anticonceptivos, asegurarnos que todas aquellas personas que no tengan deseo de gestar puedan tener una buena consejería actualizada con los métodos disponibles que tenemos, en nuestro caso, en un primer nivel de atención público, y que pueda elegir un método que desea, con el cual pueda sostenerlo a largo plazo hasta el momento que desee la concepción. Y en el caso de que se haya dado la concepción y que en ese momento se desee hacer la interrupción, que esos abortos puedan ser llevados en ambientes médicos, en ambientes controlados, en ambientes seguros y acompañados por un equipo de salud. Esto nos va a permitir que tengamos estas complicaciones, que van a ir desde adherencias, desde sangrados, hemorragias, incluso muchas veces se terminan haciendo histerectomías por la gran cantidad de hemorragia o por la infección que tiene la persona con útero, que lleva muchas veces después a esta imposibilidad de la concepción, y que muchas veces podemos llegar a tratar de prevenirlo varios pasos antes. Es importante que también tengamos en cuenta que existen cirugías que están relacionadas a que son problemas de concepción, y es importante que la persona lo pueda saber. Y si bien muchas veces no vamos a poder prevenir o evitar que se lleven a cabo estas cirugías, porque van a ser necesarias por otras comorbilidades, es importante que poder hacer el acompañamiento de las personas y poder indagarlo dentro de los antecedentes, como comentaba mi compañera, ¿sí? Todas las cirugías que son pelvianas y abdominales, con esta técnica que se le llama a cielo abierto, tienen más riesgo de adherencia, de bridas que se puedan formar entre los órganos, y eso hace que también puedan estar relacionadas en un futuro con alteraciones o problemas para la concepción. Bien, entre las enfermedades, vamos a hacer foco como en dos grandes enfermedades respecto a lo que son problemas relacionados a la concepción. Por un lado tenemos la endometriosis, que sabemos que es una enfermedad crónica en donde tenemos localización de tejido endometrial funcionante fuera de lo que es el útero, del endometrio, y está relacionado muchas veces a la infertilidad, ¿sí? En sí, la endometriosis tiene como un gran espectro de presentación. Puede afectar únicamente el nivel del útero o encontrarse en el resto de órganos genitales o incluso por fuera de órganos vecinos, y puede estar dispuesto de distintas maneras. Pueden ser lesiones mínimas que se ubiquen en estos lugares que nombraban, puede ser que se formen quistes endometriales, o que directamente ya sean lesiones, que sean mucho más, más extensas, gracias, que lleven a la presencia de adherencias, ¿sí? Es importante, si bien endometriosis es como un gran tema para hablarlo, sí es importante poder indagarlo, poder pensarlo, ver si hay antecedentes familiares,
poder ir viendo cómo son los ciclos menstruales de la persona que está con capacidad de gestar para poder pensarlo y en determinado caso que se sospeche poder hacer sí la derivación oportuna al otro especialista. Bien, y la otra gran enfermedad es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Sí? Nosotros sabemos que en todas las personas que tienen gametas sexuales femeninas en edad fértil va a estar presente entre un 5 y un 10%. O sea, es bastante también. Y la principal causa que va a estar llevada a cabo, que va a impedir la concepción, va a ser la anovulación que produce este mismo síndrome. En sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que, bueno, que va a estar relacionado a otras entidades muchas veces, como lo que son la resistencia a la insulina, a obesidad. Vamos a tener personas que van a presentar toda una clínica bien característica, no solo la anovulación. Entonces, cuando nosotros lo podamos identificar, si existe en ese momento o no el deseo de la concepción, sí es importante que podamos hablar y comunicarles que dentro de las distintas causas que provoca este síndrome está la anovulación. Y que sí se puede, con todo un seguimiento, un tratamiento, sí se puede lograr a que estas personas puedan tener la ovulación y puedan llegar a tener la fecundación. El tratamiento en sí, nosotros, si bien obviamente uno lo va a derivar a otro especialista para que pueda hacer un seguimiento un poco más completo, nosotros sí ya podemos empezar con la paciente explicando todo lo que son los cambios en el estilo de vida que van a estar relacionados, explicar que, bueno, el uso de anticonceptivos combinados muchas veces ayuda hasta a la resolución de este cuadro y en el caso de ser necesario, comenzar el tratamiento con metformina. Otra entidad de nuestro grupo a tener en cuenta que queríamos nombrar, porque por ahí nosotros sí tenemos muy presente que las alteraciones tiroideas producen cambios en el ciclo menstrual, no está tan difundido a veces que produce anovulación los trastornos tiroideos, ¿sí? Principalmente los relacionados con el hipotiroidismo, ¿sí? El hipotiroidismo, dentro de toda esa clínica, sí vamos a tener alteraciones del ciclo menstrual que pueden llegar a incluir desde directamente que no haya menstruaciones o que sean irregulares con distintas cantidades, produce alteraciones a nivel de la fase lútea, que es lo que me va a llevar también justamente a esta anovulación, y también puede estar relacionado a la hiperprolactinemia. ¿Sí? Es por eso que también cuando mi compañera comentaba de los estudios complementarios que nosotros podíamos ir haciendo, nombraba también el tema de las hormonas tiroideas, para poder tenerlo presente, obviamente dentro de toda la clínica que el paciente nos vaya refiriendo y que nosotros podamos ir recabando. Bien, y en cuanto a lo que es la hiperprolactinemia, esta está relacionada por un lado lo que es la amenorrea y la infertilidad. En sí, de la hiperprolactinemia lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos causas fisiológicas, como va a ser el embarazo, la lactancia, pero por otro lado también tenemos lo que es los fármacos. Tenemos fármacos que van a producir hiperprolactinemia y que nosotros podemos detectarlo simplemente haciendo un interrogatorio completo, ¿sí? De ahí la importancia de saber cuáles son los medicamentos que toma la persona, ¿sí? Y llegado a casa, si vemos que no está relacionada con estas causas fisiológicas que nombrábamos o con causas farmacológicas, sí se evaluará alguna causa primaria, ¿sí? Que pueda estar produciendo este síntoma. Bien. Y para poder ir terminando, vamos a tener, por un lado, tratamientos que van a interferir en la fertilidad, que vamos a tener. Por un lado, todos aquellos relacionados a procesos oncológicos. Aquí tenemos lo que es la radioterapia pelviana y lo que es la quimioterapia. Ya sea en la persona que tenga gametas sexuales masculinas o femeninas, en ambos casos va a intervenir si existen deseos de la concepción. Es muy importante que cuando nosotros estemos con pacientes con procesos oncológicos que requieran algún tipo de esta terapia, nosotros les podamos comunicar que existen estas implicancias, ¿sí? Si bien es algo que quizás nosotros sí lo tenemos presente, el resto de la comunidad no necesariamente lo tiene presente, no es obligatorio que lo tenga presente,
Y es importante que nosotros lo podamos decir antes de empezar estos tratamientos, explicarle que por un lado, cuando tiene la presencia de ovarios, va a haber una falla ovárica prematura, y en el caso de la presencia de testículos no se va a producir alteraciones a nivel de la espermatogénesis. Otra cosa a tener en cuenta también son los tratamientos hormonales o las cirugías de reasignación de sexo, que era lo que comentaba un poco mi compañera al principio. En las personas trans con deseo de gestar, sí es importante que antes de empezar los tratamientos o antes de hacer algún tipo de cirugía, explicarles las implicancias que tienen, ¿sí? Explicarles qué implicancia tiene la histerectomía, que después no va a poder tener la capacidad de gestar, explicarles qué implicancia tiene la recuperación de lo que son los testículos, la implicancia que tiene la ectomía. Por otro lado, tener en cuenta que si bien los tratamientos hormonales no producen problemas no producen infertilidad en sí o anovulación en sí, sí van a estar relacionados a situaciones puntuales. Por un lado, la testosterona y los tratamientos con testosterona no interfieren en la concepción, pero sí son teratogénicos. Entonces sí van a producir que haya malformaciones y que puedan llegar a darse estos abortos espontáneos. Y por otro lado, explicarles que los anticonceptivos, que en el caso que no deseen una concepción ahora, sino en un futuro, los anticonceptivos, ya sean progestágenos solos o combinados, no va a interferir en el resto del tratamiento hormonal, ¿sí? Porque son dosis que son mínimas. Si bien algunos pacientes obviamente solicitan que no tenga estrógenos, se va a evaluar de manera conjunta y se va a tomar esta decisión en conjunto con el paciente, pues le van a hacer los anticonceptivos que desee en base a la etapa de reasignación de sexo en la cual se encuentre la persona. Bien, vamos a tener factores ambientales y ocupacionales, ¿sí? Es importantísimo que dentro del interrogatorio lo podamos interrogar, todo lo que son pesticidas, distintos componentes como lo que son el plomo, el mercurio, el cadmio, aluminio, solventes orgánicos, las radiaciones, los distintos gases de combustión y la exposición prolongada a temperaturas altas. Básicamente lo que va a producir también, al igual que hablábamos muchas veces, antes con lo que son el consumo de distintos tipos de drogas, va a alterar la espermatogénesis y la reserva ovárica, y se ha visto que cuando se produce la concepción va a estar relacionada a distintas entidades como son el aumento del riesgo de aborto, va a ser relacionado al retraso del crecimiento intrauterino, parto prematuro, niños con bajo peso al nacer y con malformación. Y finalmente tenemos dificultades durante el coito, que es importante poder indagarlos, poder preguntar cómo es en ese momento del coito, a ver si existe algo que esté limitando la capacidad de concepción. Puede ser la presencia de dispareunia o de vaginismo, que en ese momento que esté llevando a que no se estén pudiendo llegar a tener relaciones sexuales, que haya alguna disfunción eréctil o eyaculación precoz, ¿sí? Que no permita la eyaculación dentro de los genitales femeninos. Y por otro lado, tenemos que también poder indagar a ver si existen factores psicológicos, fármacos o comorbilidades que me estén dando alguna de estas causas que nombrábamos antes, ¿sí? Si poder indagar si existe alguna disfunción eréctil secundaria a algún fármaco, algún factor psicológico, que también puede llegar a dar todo lo que es el vaginismo, ver también la dispareunia, ver si no hay presencia de infecciones de transmisión sexual, que capaz no se han podido indagar hasta ese momento, no se han podido identificar hasta ese momento. Bien, y como conclusiones, con respecto a lo que dijo Agus recién, te vuelvo un poquito a una diapositiva. En cuanto a las dificultades durante el coito, ¿sí? Lo que se suele esperar es muchas de las consultas que llegan al primer nivel de atención no necesariamente son causas de infertilidad o necesitan una técnica de fertilización asistida de gran o de mediana complejidad, sino de baja complejidad, corrigiendo todos estos factores que mi compañera viene hablando, ¿sí? Cuando ya se nos escapa, hicimos el examen físico, la entrevista, la anamnesis, pedimos el laboratorio inicial y no encontramos una causa que defina la dificultad para la concepción, lo que se hace es derivar al paciente o a la pareja, ¿sí? Para que pueda hacer un tratamiento de mediana o de alta complejidad.
El tiempo límite para la derivación, en el caso de que no se identifique, ¿sí?, un problema o una comorbilidad que define esta incapacidad para la concepción, esta dificultad, en mujeres menores o en personas con útero menores de 35 años teniendo relaciones sexuales de manera regular, que lo que se estima son 2 a 3 veces por semana, sin ninguna de estas dificultades que viene hablando Agus, se puede identificar como una causa secundaria o mucho que necesita un estudio más complejo y se lo debe derivar. O personas mayores de 35 años, el tiempo que se espera son de 6 meses con relaciones sexuales regulares, sin dificultades, para derivar, mientras que a los menores de 35 se los espera 1 año, ¿sí? Como para cerrar el tema, justo lo trajo Agus, ¿sí? Bueno, como conclusiones, nosotros planteamos o pudimos rescatar de todo este abordaje que hicimos y del estudio y de leer la bibliografía y de lo que uno también ve en la práctica clínica, ¿sí?, es que la gran mayoría de las causas que pueden dificultar la concepción son prevenibles, ¿sí?, que se puede llegar mucho antes de una consulta preconcepcional, sino que cada consulta que uno tiene con el paciente es una buena oportunidad para abordar todos estos factores de riesgo y prevenir de que tengan alguna dificultad el día de mañana si desean o no maternar a la concepción. Bien, como otra conclusión que planteamos es que las medidas de prevención pueden mejorar las posibilidades de lograr un embarazo en el futuro sin tener que recurrir a estas técnicas o estos procedimientos, como comentaba mi compañera, que son más complejos y que implican no solamente otros riesgos, sino también otros costos, otro tiempo y otro desgaste emocional para el paciente. Entonces, que nosotros tengamos presente esto, que la gran mayoría de las veces podemos tomar todas estas medidas de prevención para mejorar estas posibilidades. Bien, otra conclusión, que la prevención evita también que el paso del tiempo agrave condiciones patológicas preexistentes que no solo van a afectar la capacidad la capacidad de concebir, sino que también conlleva todo un riesgo y un aumento de las comorbilidades para ese paciente en otros aspectos de su vida, no solo lo que tenga que ver con la fertilidad. Y por último, que todo encuentro en el ámbito del sistema de salud, en todo encuentro que nosotros tengamos en el consultorio, siempre va a ser una buena oportunidad para poder promover todos estos hábitos de autocuidado, para poder promover y mantener un adecuado nivel de salud de la persona y poder realizar todas aquellas intervenciones desde la promoción y desde la prevención, en este caso puntual en lo que respecta a la salud reproductiva. Por ahí lo que uno suele hacer en la práctica y lo tiene muy esquematizado, es decir, viene para un asesoramiento preconcepcional y no nos damos cuenta que el asesoramiento preconcepcional quizás está haciendo hace 4 o 5 consultas atrás cuando uno viene abordando todas estas temáticas que se van dando y que, como dijo Agus recién, uno lo que espera es que esa persona mejore su calidad de vida, su estado de salud, pero con eso también estamos haciendo un asesoramiento preconcepcional sin darnos cuenta o sin tenerlo tan presente, que pueda hacer que el día de mañana, si tiene el deseo de maternar o paternar, lo pueda hacer en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Este es el Ateneo del día de hoy que presentamos. Bueno, abrimos el espacio a comentarios, preguntas o aportes que puedan hacer surgir. Yo creo que esto que hablan de estos problemas, uno quizá ahora lo enfoca mucho más en problemas, pero tenerlo en cuenta para lo que sería una consulta preconcepcional también es importante. Y dentro de las patologías que habían nombrado, una de las últimas charlas de uno de diabetes, de Loña Tibia, hablaban el tema de la diabetes, tenerlo en cuenta siempre. Sí. A mí me parece como importante esto que hablaste al último, Agus, lo de las oportunidades. Nosotros tenemos muchísimas más consultas para anticoncepción que para preconcepción.
pero que la consulta de anticoncepción también sea una oportunidad para hablar de la concepción a futuro, en caso de que se desee. También es una oportunidad de ir buscando algunos factores o mejorando algunos hábitos para que en el momento de, por ejemplo, que quiera dejar las pastillas, que quiera sacarse el DIU, esté mejor preparada para la concepción. O sea que esto me parece como importante también en las consultas que tenemos nosotros comúnmente. Sí, y pensar que si estamos hablando que casi el 60% de la población que tenemos tiene sobrepeso y obesidad, y es una de las causas, ¿no? Ya sea para problemas de fertilidad o aborto u otras complicaciones, trabajar ya en modo preventivo, ¿sí? De chicas, de adolescentes, en todas las edades, como vos decís, Flavia, abarcamos la etapa de la vida y ya ir pensando como, aparte de todos los problemas asociados a la obesidad, también la parte de fertilidad, ¿sí? Pensando en la salud reproductiva de esa mujer o de ese, como vos decís, de ese varón, que también afecta a las gónadas masculinas, ¿no? Y muchas veces es ambiguo porque la persona, la mujer viene a la consulta buscando como problemas, trae su dificultad para quedar embarazada y muchas veces se va con un método anticonceptivo diciéndole que tiene que modificar algunos factores, ¿sí? Y recién empezamos a buscar porque muchas veces la obesidad, la que no le... el único problema que por ahí detectamos, ¿no? A veces sí está el hipotiroidismo, la obesidad, nomás en nuestra zona endémica, ¿sí? Y le tenemos que decir, no, vamos a esperar 6 meses, 1 año, que modifiquemos estos factores y recién. Y sí también, o sea, llegamos tarde ahí, ¿sí? Estamos llegando tarde. Y también pensar, lo que vos dijiste es súper importante, los tiempos. Si nos viene una mujer donde, bueno, por ahí se hace la valoración de la antimileriana y de otros, las inhibinas y otras neurohormonas que son específicas en cuanto a fertilidad, y ya se ve que hay poca reserva ovárica y no hay que demorarse mucho. O sea, cuando ya tenemos una edad donde vemos que ya está complejo por el tema de la vida útil de las gónadas y ya la revive, ¿sí? Para que sea más ágil y más rápido. Por eso hablaba yo de que la consejería como estrategia es un asesoramiento personalizado, ¿sí? Que no van a ser los mismos pacientes los que vamos a tener al frente, que lo ideal es que si viene la problemática de una pareja, de un matrimonio, de un cónyuge, que vengan los dos a la consulta, porque la fertilidad no solo tiene que ver con la mujer, sino que hay otra parte que va a sumar y que se van a unir para llegar a la concepción. Entonces es importante eso, también traerlo como a colación a lo que usted lo está diciendo, y que hay que hacer un abordaje individual de acuerdo a las necesidades y a las problemáticas de cada persona. No es lo mismo una mujer que viene antes de los 30 años con deseo de concebir, con alguna dificultad que quizás tenga que ver con otras cuestiones, que a partir de los 35 años hacia arriba, y que ahí es como que uno tiene, por así decirlo, otro apuro, o que quizás el paciente también lo tiene, por eso concurre a la consulta, y ser como facilitadores dentro del sistema de salud y no alguien que le siga poniendo traba y que quizás esa paciente ya viene desde hace bastante como con múltiples consultas, tratar de facilitarle. Sí. O sea, el asesoramiento preconcepcional y las decisiones que uno tome a partir de ahí dependen mucho de cada situación en particular. Sí, y no menospreciar este tipo de consultas, sino que tomarle el valor porque por ahí la mujer llega, además a suponerte 40 años, porque cambió pareja, por diferentes condiciones que está buscando maternar nuevamente y por ahí el mismo sistema de salud es que le va cerrando las puertas, que le va disminuyendo y genera mucha ansiedad, mucho estrés. Y eso mismo, si vos ves la producción de prolactina, que eran los factores endógenos también asociados, aumenta la prolactina y a la vez repercute también en la fertilidad, se van haciendo un ciclo. Y otra cosa que a mayor edad se van asociando por ahí otras condiciones de comorbilidad, ¿no? Sí. Entonces está bueno tenerlo en cuenta y es muy importante también lo que hicieron con el enfoque de género.
¿no? Es súper importante pensar también en las personas que están hormonizadas, cómo afecta esto también, y antes, previamente, dar la consejería previa para ver cómo puede incidir en la decisión de maternar, ¿no? Así que está muy bien.